Buenas. Este sería la reseña 5. Creo que aquí puse 4, pero bueno. La reseña 5 de Sonidos Imposibles, que es como esta serie de review de discos. Estoy respondiendo a solicitudes de reseñas y Mauricio Tomasetti de Argentina me pidió hacer una reseña de este disco, de Brain Ticket, Cottonwood Hill. No tengo el CD, tengo solo el CD, pero no tengo la caja. Se me perdió. Pero bueno, da lo mismo. Brain Ticket es una banda multinacional, porque su líder, que se llama, un nombre raro, Vandrogen Broek, Vandrogen Broek, es belga. Entonces, usualmente está esa casilla que a mí me apesta, que se dice krautrock, y que hace referencia como como una escena experimental psicodélica que se daba en Alemania, pero es súper limitante porque el krautrock en realidad es un fenómeno que atravesó, rebalsó las fronteras, digamos, alemanas. Y un ejemplo es Brain Ticket, donde claro hay integrantes de diversos países, pues no es una cosa. La misma banda icónica del krautrock, que se llama Can, tenía un vocalista japonés. Entonces, por eso, hablar de krautrock hay que hacerlo siempre como entre comillas, y como que el krautrock en el fondo yo creo que no existe, sino que es una referencia periodística o digamos un decir común que súper impreciso y que apunta a todo un movimiento que para mí es mucho más inteligente, digamos, o agudo, determinarlo como la fusión entre rock y experimentación sonora. O sea, no es un asunto de nacionalidades, digamos, sino que algo mucho más interesante, que una expansión o una fusión o un crossover de modos de hacer música, ¿no? Bueno, Brain Ticket tiene eso. Brain Ticket es justamente un cruce de rock, un rock psicodélico, digamos, matices del jazz incluso, con experimentación sonora. Hago un poco, no sé si fue Jean-Pierre Herbon o sí, creo que fue Herbon de Faust, que decía que una característica de Faust y que un poco se puede aplicar a Brain Ticket, a Can, a todo ese tipo de bandas, es que ellos no crean música limitándose a la estructura o la armonía, sino que para ellos crear música también abarca las texturas sonoras, que no son armónicas o estructurales, digamos, sino que es otro espectro sonoro de los cuales ellos se hacen cargo y que bueno, ahora ha cambiado, pero en ese momento no hay una cierta hay un avance en ese sentido, o sea, como una ampliación de las posibilidades musicales al hacerse cargo de ese espectro y no solamente limitarse a lo armónico y a lo estructural o rítmico. Bueno, Brain Ticket y este disco en particular, Cottonwood Hill, es un ejemplo preciso de esa fusión. Los dos primeros temas, como el que estamos escuchando, es básicamente un rock psicodélico, con Hammond, con percusión. Aquí el elemento extraño, digamos, es la voz, que tiene un efecto, pero el trasfondo es básicamente un rock psicodélico bien tribal. Bueno, ahí se está escuchando claramente, ¿no? Pero este disco tiene una... O sea, lo peculiar de este disco, yo creo que por eso se volvió tan icónico, o tan influenció a muchas bandas, incluida Nothing Boom, que es lo que reseñamos en el capítulo anterior,
Viene después de los dos primeros temas, acaba de terminar uno, viene otro que también cae dentro del rollo psicodélico, aunque de nuevo con la voz, con efectos, con ciertos detalles. Pero el tercer tema en adelante, ahí la cosa se pone, digamos, ahí está la magia de este disco, que es como una especie de suite lisérgica, que tiene 3 partes. Y bueno, tiene el nombre de la banda, pues la suite se llama Brain Ticket. Son 3 partes que, para los que no han escuchado el disco, constan de, digamos, una base rítmica tribal que se repite durante que por lo menos como unos 20 o 30 minutos, como una base rítmica repetitiva, hipnótica, que eso también es muy particular de toda esta escena y que en este disco en particular es bastante extremo. O sea, como ya Can era relativamente, recurría a la repetición, Faust, Noy también, pero en el tema Brain Ticket, la repetición es ya extrema, digamos. No sé si, de nuevo, hay otra banda, Calacacra, se me olvidó el nombre. Pero hay otras bandas de la época que podrían haber tenido discos repetitivos, pero en otro contexto, en un contexto más como de influencia, digamos, de la música hindú, digamos, como tenía este carácter como de trance budista, digamos, ¿no? Pero acá no, pues hay otro tipo de trance y otro carácter, digamos, de la base hipnótica que atraviesa toda esta suite, digamos. Bueno, y como hablábamos recién, la fusión de experimentación sonora con rock en ese tema en particular es crucial, porque, claro, ¿cómo mantenís media hora un tema con la base de todo el rato lo mismo, no? Justamente la dinámica está sobre esa base y hay dos cosas ahí que llaman al tiro la atención, que el uso de sampler. Hay, por ejemplo, grabaciones de colisiones de autos, de orquesta, de ruidos de ciudad, que están fusionados con un speech, una declamación de una mujer que si no está en ácido es como si hubiera estado grabando en ácido, o bueno, o con algún estado así de catarsis, y es maravilloso. O sea, digamos, la fuerza, digamos, de ese conjunto de elementos es como un poco como, o sea, es la psicodelia en su expresión más extrema. El texto de la mujer, digamos, que está hablando no es, o sea, no es como un viaje así, digamos, como hablamos con Comus, no se rige a esa idea de que del hipismo Love and Peace y Flower Power. No es eso. O sea, está el rollo lisérgico, está el rollo de la psicodelia, pero es mucho más claro oscuro la cosa. O sea, el texto habla de la mujer como se desespera, de repente una cosa erótica, de repente una cosa de odio, de rechazo, de atracción. Incluso en un momento se pone casi como una especie de monólogo histérico, así, porque dice, no sé, ven hacia mí, ándate. ¿Cachai? Entonces es bien. Aquí va a empezar el tema. Empieza con un choque así, con la entrada de Brain Ticket. Es como la instrucción de Neubauten, así, del 71. Este disco es del 71. Es interesante esa fecha porque yo lo ligo mucho con con mayo del 68. O sea, como que hubo una explosión ahí revolucionaria que afectó a la música, ¿no? O sea, que se expresó musicalmente también una especie de revolución musical. O sea, toda esta escena que sí, particularmente era bien europea, pero que igual abarcó, o sea, bueno, y pensemos también un poco, o sea, sí se dio bastante fuerte en Europa, aunque también hay cosas en Sudamérica, no sé. Igual considero que Os Mutantes, Son Imaginarios,
bandas así, sobre todo en Brasil, hay bandas que también hicieron esta fusión de rock y experimentación sonora de manera muy marcada, con otro contexto, otro tipo de rock, pero estaba esa apertura, digamos, de no solamente quedarse en estructura y melodías y ritmos, sino que abrirse al sonido, más allá de lo... Se puede decir más allá de lo particularmente humano, así, se puede hablar de esa manera, tomando un poco estos house, que claro, es como que la música deja de ser autorreferencial y atraviesa así al humano más allá de su expresión emocional o autorreferencial. Entonces, este juego acá, por eso, por ejemplo, aquí no hay armonía. Yo no sé si es una emoción específica, claro, hay una especie como el baile, el ritmo, una cierta alegría, digamos, pero armónicamente, de hecho, si uno se da cuenta, es casi el jamón está haciendo con suerte una o dos notas, y no hay más complejidad armónica que esa, y el ritmo es un tambor constante con una cierta intención media tribal, y no cambia durante, yo creo que en media hora. No he sacado la cuenta exacta, pero claro, una parte es de 8 minutos, la segunda es de 4 minutos y medio y la tercera de 13 minutos. Entonces, claro, es como media hora de este ritmo, con ese Hammond distorsionado, muy particular de la época. O sea, esa distorsión no sé si saben, pero eso es porque es un asunto mecánico de que el parlante mientras suena está rotando. Entonces, por eso tiene ese color tan particular. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que se puede hablar de este disco. O sea, como lo otro ya les dejo el link y lo escuchan, digamos, porque la experiencia es la raja. O sea, podéis estar lúcido, escuchar este disco y caer como en un estado extraño. Y como me gusta mucho, claro, ese claro oscuro. Se rompe un poco porque, bueno, hemos escuchado tantas canciones así como maten a los hippies o que los hippies acá y los hippies allá. Y claro, si uno piensa en los hippies, digamos, los hippismo más visibles, tal vez pueda tener razón en el sentido de que, claro, los hippies se pueden enojar con una protesta, no sé. Pero en este movimiento, digamos, que era como de la psicodelia, pero más... no, como hablamos recién, no como ilusa. Ocupé el término recreativo, pero recreativo también se puede entender de dos maneras, como recreativo como algo evasivo, que es como tal vez se puede entender la estética psicodélica con como hablamos de optimismo exagerado, digamos, un poco iluso. También recreativo es recrear, o sea, es una instancia de no sé si algunos saben, otros no, poesía, la etimología de poesía es poiesis, que en griego es origen, digamos, es creación. Entonces, en general, en la arte y la música, yo siento por lo que y creo que es bien sensato plantearlo como una instancia donde ya las cosas no se hacen por un fin, sino que las cosas se hacen en sí mismas. O sea, uno no hace música, por ejemplo, yo digamos, construyo una escoba en función de barrer la tierra de mi casa y no enfermarme, digamos, ¿no? Pero la música no tiene un fin más que ser, ¿no? La poesía, el arte en general, o este tipo de oficios creativos. Arte también es un concepto que se puede cuestionar. Entonces, en ese sentido, claro, pues hay músicos o ciertos oficios creativos que sí están determinados mecánicamente, digamos, porque están hechos para entretener, para evadir, para olvidar. Entonces tienen una determinación, digamos, para subirte el ánimo, etcétera. Ahí está y como, claro, está como una catarsis, como que está hablando desde los orgasmo, como que es increíble. Entonces, digamos,
hay psicodelia, y también el uso de los psicodélicos pasa, pues, digamos, va más allá del carácter recreativo o de evasión o de entretención que pueda tener, y se vuelve una experiencia, digamos, que va más allá de la intención individual de quien está escuchando o haciendo la música. Entonces es bien interesante eso, y lo ligo un poco también con este asunto de ir más allá de la estructura armónica o rítmica, que es como más expresiva de lo, digamos, propiamente humano, y ya el hacer música no es hacer algo desde una integridad humana, sino que pescar un micrófono y rescatar desde afuera, digamos, que el movimiento no es digamos, hacia, sino que es receptivo, digamos, ¿no? Como que es ejercitar no solo la entrega, sino que la recepción. Entonces eso es súper interesante y súper, digamos, yo encuentro que ese pensamiento es muy sugerente y se da para desplegarlo, incluso ampliarlo más allá de la música de manera súper interesante, ¿no? Claro, ahí yo creo, pienso el sentido de éxtasis, la psicodelia como éxtasis, y el éxtasis pensado principalmente como una superación de la autorreferencia, o sea, de la integridad, que es casi una especie de prisión, pues, o sea, la condición mortal que tenemos todos es un límite, ¿no? Entonces, y siempre la alegría está referida a superar ese límite, o el éxtasis, o el amor, o lo que sea, como quieran decirle, siempre está referido a eso, salvo la cultura de la autorreferencia, del sujeto puro, que es lo que nos tiene para cagar, básicamente acá, ¿no? Entonces, justamente la música, digamos, este tipo de expresiones se puede ligar o sea, se pueden así transportar a la situación actual de manera muy precisa, y digamos que no es una situación que haya cambiado de los 70 al 2020, digamos, ¿no? No sé, eso, yo creo que es una buena forma de entrar en este tipo de música. Que también, o sea, con Brain Ticket se puede decir lo mismo, que no obedecían a ningún patrón. Este tema que estamos escuchando, que recién llevamos 8 minutos, quedan 12, ahí terminó la primera parte, también no tiene ningún, o sea, no obedecieron a ninguna forma predeterminada de hacer música, y una cosa absolutamente espontánea. Lo cual para mí tiene un valor, y un valor que en el 71 obviamente estas bandas nadie han dado un huevo por ellas. Entonces es bien interesante eso de la jugada arriesgada, digamos, ¿no? Independiente si genera algo o no. O sea, esta banda, pues, probablemente si no fuera renombrada, igual es una genialidad, y por último ellos vivieron la experiencia, aunque hayan grabado el disco o no lo hayan sacado, o no lo grababan, o si no lo hayan grabado siquiera, digamos, pero se nota que hay algo ahí que, como decíamos recién, es en sí mismo, pues poético, no está instrumentalizado. Entonces, que eso no le pasa a muchos otros músicos. O sea, imagínate a no sé, a One Direction sin público, ¿no? One Direction diciendo que grabemos un disco y da lo mismo que no se venda. No, pues no ocurre, pero en este tipo de bandas sí, pues, ¿cachai? Algunos lo hacen adrede incluso, se rehusan a grabar o sacan un disco y lo guardan para ellos, ¿cachai? Entonces todo un fenómeno bien interesante. Para terminar, quería hacer aclaraciones respecto a la reseña anterior. Dos cosas. Bueno, se me vuela la perdida. Poco estoy como afinando eso de no titubear. Mencioné un John que era parte de la alineación inicial de Nursery Moon, era John Fothergill, que es súper importante. Y el disco era Salves and Baths and Hi-Fi Companion, al que hacía referencia como ejemplo de la capacidad particular o bien como notable, digamos, la capacidad notable de Stapleton de hacer collage y eso de manera manual, digamos, o sea, no digital. El ejemplo, claro, era ese disco que lo dije, pero como balbuceando. Y lo otro que también me parece, como habíamos hablado, es un híbrido. O sea, aquí estoy haciendo un ejercicio entre periodístico, de entregarles datos que he archivado en mi cabeza por años, y aparte hacer un ejercicio filosófico,
ni sin mayor pretensión. O sea, si quieren escuchar así un filósofo, un ejercicio filosófico a fondo, vean a otra persona. Pero claro, algo manejo el asunto, entonces me gusta mezclarlo y sugerir, digamos, propuestas de reflexión, no a cabal, digamos. En ese sentido quedé un poco atravesado porque no se entendió muy bien el sentido de transgresión que quería dar a propósito de White House y bueno, de situaciones ya delicadas como lo que ocurrió con Peter Sotos. Que claro, o sea, decía que una transgresión sin represión no es posible. Y cuando hablo de represión, eso es lo que quería aclarar. La represión no tiene sentido, o no tiene sentido hablar de represión si no se habla de un deseo o de un acto que está censurado de manera absurda, digamos, porque el acto mismo no es violento, no es un abuso, sino que hay por miedo o de repente por delirio simplemente, hay ciertas cosas que se condenan y no son necesariamente condenables, o sea, no implican necesariamente un abuso, una invasión, no implica dolor y muerte básicamente. Entonces hay actos que no implican dolor y muerte, pero que son reprimidos como si fueran dolor y muerte. Entonces ahí aplica el concepto de represión. Entonces cuando está todo este espíritu rupturista de transgresión, es liberador en la medida en que digamos, justamente un fenómeno de represión es diluido, digamos, ¿no? Y se devela que no pasa nada, no hay dolor y muerte. Entonces eso es transgresión. O sea, está implicado el dolor y la muerte todo el rato. O sea, en la transgresión está la afirmación del miedo al dolor, está la afirmación del miedo, o sea, bueno, del miedo al dolor y la muerte. Está afirmado eso, pero no hay un hecho fáctico de dolor y muerte. O sea, no es por eso quería aclararlo, porque si digo, bueno, si toda transgresión es la supresión de una represión, y uno puede decir, ah, bueno, pero si quiero cometer un crimen y no lo hago porque me estoy reprimiendo no hacerlo, no, o sea, el hecho de querer asesinar a alguien no es algo que se reprima, algo que el deseo mismo es erradicable, digamos, o sea, inclusive, o sea, digamos, bueno, depende a quién, porque en determinadas instancias, pero bueno, directamente con lo de Peter Sotos, que es una cosa bien delicada porque tiene que ver con pedofilia infantil. Entonces, claro, el punto es que son los actos violentos. Por ejemplo, lo que es una pedofilia, un acto de pedofilia infantil o de pornografía infantil, no es un acto que yo decida repudiarlo, sino que es un acto violento cuya reacción es igualmente violenta. Entonces, el rechazo que yo tengo frente a alguien que viola o frente a alguien que abusa a alguien de manera injusta, no es un espectro racional. O sea, ahí las reacciones son irracionales. Yo después me doy cuenta del asco y la rabia que me da ese tipo de cosas. El asco y la rabia no son decisiones. Por ende, todo eso no se mueve en el ámbito de terminología moral. O sea, no es por moral que a mí me da asco la pedofilia. O sea, me da asco, así como me da asco la mierda, ¿me entienden? Y algo que cruza todo, o sea. Entonces, claro, ahí como para marcar bien, digamos, la diferencia de lo que significa la transgresión y como justamente el concepto de transgresión de repente justifica actos que no son transgresores, que simplemente son abominaciones y que no están revelando ningún interdicto porque son excesos ya. O sea, están más allá del interdicto. Entonces la transgresión es la mera anulación del interdicto. Entonces, sí, como decía, y un poco ya cerrando, era eso, ser puntual de que la transgresión solo es posible con un interdicto y que el interdicto implica la represión de un deseo que está censurado en función del miedo y no en función de que el hecho mismo, el deseo mismo sea una abominación que tiene reacciones irracionales. Entonces, eso. Ahí, bueno, eso se puede alargar mucho más y no, pues, este sería el quinto capítulo.
o sea, estoy recibiendo solicitudes para seguir haciendo reseñas y está bueno esto, así que gracias.